Hola, cordial saludos compañeros, colegas y amigos. Pues en esta ocasión vamos a dar por concluido toda la elaboración del patronaje de la camiseta y para ello voy a emplear una metodología un poco diferente. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, yo voy a elaborar punto por punto y vamos a construir tanto el patronaje de la parte trasera como de la parte delantera y deteniéndome en cada uno de los detalles, como son cuello, mangas, dobladillos y demás. Espero que les agrade y les saquen el mayor provecho del mundo. Después que terminemos esta elaboración del patronaje, vamos a recibir en una clase posterior unas indicaciones para en donde voy a explicar cómo utilizar la tablita de Excel que les dejé y para que ustedes puedan complementar. Entonces en esta vez vamos a dar comienzo y miramos a ver si concluimos la totalidad de todos los aspectos de la camiseta, buzos, suéteres y demás. Bueno, ¿y cuál es el largo de la camiseta? ¿Ya? ¿Cuál es el largo de la camiseta? Cuando analizamos cuál es el largo de la camiseta, acuérdense que yo les dije, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el mercado para el cual yo voy a construir esa camiseta. Entonces, si ya yo hice un estudio y determiné de que la medida que más se repite en el mercado donde voy a trabajar es la medida de 1,70 m, 1,73 m, por ejemplo, 1,75 m. Entonces, eso me va a permitir a mí enseguida determinar cuál es el largo apropiado de la camiseta. Entonces ya dijimos que para una camiseta de 1,73 m, dijimos que esa es la estatura total, pero dijimos que la medida de la séptima cervical, este huesito que está aquí, hasta el suelo es 1,50 m. Séptima cervical es 1,50 m. Y con esto, lo que siempre mostramos es que el módulo de la cabeza es de 23 centímetros, ¿cierto? Porque un 173 menos 150 me da 23 centímetros. Ese es el módulo de la cabeza, que se debería repartir en todo lo largo del cuerpo. En las mujeres aproximadamente 6.7 a 7 veces y en el hombre 7.5 veces. Insisto en que realmente las prendas deben hacerse sobre un esquema, un maniquí que tenga las medidas aproximadas. Las medidas aproximadas son en la femenina 6.7 a 7 módulos. Podemos utilizar 7 porque nos da una figura mucho más estilizada, pero no se sale mucho de los cánones. Y en el hombre 7.5 módulos. Bueno, pero entonces ya hemos agotado la séptima cervical y hemos agotado la estatura total, que es la estatura desde aquí. Entonces decíamos que el largo de la camiseta es la mitad de la medida de la séptima cervical. Es decir, si la séptima cervical es 150, su mitad es 75 centímetros. 75 centímetros que va a ser la distancia total de nuestro trasero. Y aquí vamos a hacer un escuadre para determinar, apoyándonos en esta vertical, trazamos la horizontal. Y vamos a ir completando nuestro rectángulo. Pero decíamos que el ancho de pecho de 124 correspondía exactamente al ancho de pecho
más un desahogo. Esta clase del desahogo es una clase fundamental. Y esta clase solamente la pueden entender ustedes desde el punto de vista de la experiencia. Porque por más que yo intente explicarles, por ejemplo, con el ejemplo de los dedos a los costados, ustedes en la medida en que ya hagan la primera prenda y hagan la segunda, ya ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces, dijimos que el contorno del pecho para la talla L era de 112 centímetros. Una persona talla L debe tener aproximadamente 112 centímetros del contorno total de pecho. Es decir, la cinta métrica pasada por la parte más prominente de nuestro pecho. Pero dijimos también que íbamos a aplicarle un porcentaje que está estipulado aquí en nuestra tabla, en la parte donde dice desahogo, que dice 12 centímetros. Esos 12 centímetros se lo vamos a sumar a los 112 que tiene el contorno real de pecho en la talla M. Entonces, 112 más 12 centímetros de desahogo es igual a 124 centímetros. 124 centímetros, como vamos a trabajar cuartos, ¿ya? Lo vamos a dividir entre 4. A diferencia del corpiño femenino, en el masculino no tenemos esa diferencia abrupta entre la parte delantera y la parte trasera, ¿ya? Es muy parecido en la parte del frente con la parte de atrás. Pero aquí no vamos a hacer las distinciones que sí hacíamos en el corpiño femenino. Así que le sumábamos 2 y le restábamos 2. Aquí vamos a trabajar con cuartos normales porque esta es una prenda que no necesitamos de que la prenda quede justa, quede adherida al cuerpo, sino lo que necesitamos es que la prenda orme, pero que sea un poco suelta, ¿ya? Ahora, ¿qué tanto lo suelto? Bueno, eso va a depender del desahogo. Voy a utilizar en esta ocasión 12 centímetros de desahogo porque me parece que es una cifra prudente que le permitirá a usted poder observar si para la próxima prenda a confeccionar le incluye más o ya sea que sea menos, si usted considera de que eso fue mucha cantidad que le dio de desahogo. Bueno, de como 124 son 62,31 entre 4 igual a 31 centímetros. Eso es lo que va a tener nuestro rectángulo. Entonces dijimos que el ancho con que vamos a trabajar es 31 centímetros. Miramos aquí 31 y medimos 31 y vamos a trazar nuestro rectángulo del trasero. Ya tenemos nuestro primer rectángulo que corresponde a la cuarta parte del contorno total de los moldes. Este sería nuestro trasero. Entonces vamos a ir identificando de una vez para que después no tengamos uno de los tantos problemas y el más grave de todos los patronistas, y es que dejamos para después la nomenclatura de nuestros patrones y se nos vuelve una locura total. Entonces nuestro rectángulo vamos a colocarle y vamos a decir que es un trasero talla L. Ok, ya comenzamos. Estatura total 1,73, ¿cierto? Séptima cervical 1,50. Ya con eso ya averiguamos. Contorno de pecho 112 más 12 de desahogo. ¿Por qué no colocamos 124?
porque necesitamos tener conocimiento cierto de qué es lo que estamos haciendo, porque estos moldes van a quedar, en muchos casos, van a quedar almacenados. Cuando los vayamos a utilizar, simplemente los buscamos y analizamos cómo fue que lo hicimos. Y si este molde nos dice que tiene 12 de desahogo, pues ya tenemos ese concepto de que nuestra prenda va a tener un desahogo de 12 centímetros, 3 y 3, es decir, 6 centímetros para el frente y 6 centímetros para la espalda. Vamos con el punto del cuello. Y dijimos que para esta talla vamos a trabajar con un cuello de 42. Lo anotamos enseguida aquí en nuestra nomenclatura. Cuello 42. Y dijimos que vamos a utilizar en esta prenda el sistema que le he venido enseñando. ¿Y esto con qué propósito? Esto con el propósito de desmentir, con toda la autoridad del caso se los digo, de desmentir a aquellas personas, instituciones, academias, procesos, métodos, etcétera, etcétera, que le dicen a usted que es indispensable y casi que obligatorio que en la prenda se haga lo que se llama el adelanto de hombro. Es decir, que después que se hace el molde, se coloca el molde trasero y delantero y se corre el trasero hacia adelante, haciendo que el molde delantero quede un poco más corto en la parte del cuello y haciendo también de que el molde trasero se venga hacia adelante. ¿Por qué lo quiero desmentir? Porque realmente no es cierto. No es cierto que todas las prendas deban tener ese adelanto de cuello. Si ustedes construyen esta prenda, ustedes se van a dar cuenta cuando la persona se la coloque, ustedes van a preguntar, van a hacer una pequeña encuesta y se van a dar cuenta de la respuesta. La respuesta es que siente de que la prenda lo abraza, siente de que la camiseta, el suéter, el buzo o la prenda, la camisa, cualquiera que sea, lo abraza. Y ese es el plus de nuestro método. ¿Y por qué no hablo de adelanto de hombros? Pues perfectamente. Yo no niego de que eso es una herramienta que en muchísimas ocasiones yo la utilizo, ¿ya? Pero lo que ocurre con el adelantamiento de hombro es que desde el punto de vista del diseño propiamente dicho, lo que hacen es que me amarran al diseñador porque le generan unas líneas horizontales en esta área, ¿ya? Ustedes dirán, pero pues yo prefiero generar la línea horizontal y no hacer de que la camisa se le vaya hacia atrás a cada rato. Es decir, ese cuento de que la camisa se va hacia atrás y entonces uno tiene que estarla componiendo y echarle hacia adelante y la camisa hacia atrás y uno hacia adelante y la camisa hacia atrás y uno hacia adelante. Entonces esa incomodidad la resuelven de la mejor manera, es corriendo el cuello hacia adelante, corriendo el hombro hacia adelante. Pero eso me genera a mí también como diseñador, no como patronista, como diseñador, me genera unas líneas horizontales en el frente, ¿ya? Y ahora yo puedo utilizar líneas horizontales en el frente. Es más, debo utilizar las líneas horizontales en el frente cuando la persona con quien yo le voy a realizar la prenda es una persona que tiene los hombros angostos. Si la persona tiene los hombros angostos, ustedes verán que hay personas de constitución atlética, incluso atlética, porque es que las constituciones, eso lo hablaremos en otros momentos. Si yo necesito generar unas líneas horizontales en la parte del hombro, pues yo las voy a hacer. Pero no por eso yo voy a estar amarrado a que toda mi producción, a que todas mis camisas tengan que llevar obligatoriamente, como dicen por allá algunas personas, el adelantamiento del hombro, ¿ya? Entonces los invito a que después que apliquen mi sistema, se den cuenta, y mi sistema es un sistema de contrapesos. Vamos a trabajar el cuello como siempre lo hemos hecho y vamos a darnos cuenta que cuando la persona se coloque la prenda no vamos a tener la necesidad de estar rodando el hombro hacia adelante. Ahora, si lo necesitaremos, pues lo haremos, ¿ya? Pero lo primero que vamos a hacer es solucionar el problema de los hombros. Vamos a ver entonces. Dijimos que
con un cuello de 42 centímetros, hacíamos una división, 42 entre 6, eso nos da 7 centímetros, y trabajamos entonces la primera, que es la horizontal. Dijimos que en el varón le vamos a sumar 2 centímetros y en la mujer 1 o 1,5. Pero ahí tenemos la variante. Aquí vamos a trabajar con 2 centímetros. Es 7 y 2 son 9 centímetros que vamos a utilizar aquí. Hablábamos que vamos a trabajar con una profundidad del cuello trasero de 4.5. Les decíamos también que esta medida de 9 la vamos a dividir en tres partecitas. La podemos hacer con la regla o la podemos hacer al ojo. No es una cuestión que sea tan estricta. ¿Y esto para qué? Para poder hacer la curvatura. La curvatura debe llegar hasta este punto de acá. Entonces, respecto a las reglas, cada persona normalmente tiene su regla. También investigué todas las reglas que existen y hay, desde italianas, francesas, reglas sugeridas por métodos cubanos. Bueno, en fin, he investigado cualquier cantidad de reglas. Hay algunas buenas, otras no tanto. Otras tiene usted que realizar la curvatura de una sisa con 2 o 3 movimientos. Hay reglas que tienen unas muy buenas curvaturas. Ojalá fuera fácil poderles suministrar estas reglas. Esta es una regla que mandé a elaborar yo, pero no tiene la medida correspondiente. La medida es un poco más larga. Esta pues no me la hicieron exactamente como la pedí. Pero de todas maneras, esto también es uno de los aspectos importantes, porque esto es una de sus herramientas que ustedes ya deben conocer, dónde es que aplico cada una de las curvas, dónde me sirve, si me sirve o si no me sirve aplicarla. Entonces, esta curva que está aquí, la vamos a llevar hasta el tercio interior y dejamos que descanse en plano. ¿Ok? Bueno. Dijimos que la inclinación del hombro en el trasero tenía que ver con la distancia que nos había dado la medida horizontal del cuello. Como la medida horizontal del cuello es 9 centímetros, entonces la distancia que yo voy a marcar aquí es la mitad, 4,5. Y trazo una línea auxiliar donde va a reposar otra línea. ¿Qué ocurre con esto? Al hacer que esta distancia de la inclinación del hombro dependa de la distancia del ancho del cuello, nos vamos a encontrar que siempre en el trasero esa inclinación va a ser más prominente que en el delantero, porque acuérdense que en el delantero no utilizamos la medida de 7 más 2, sino solamente utilizamos 7. Entonces la mitad de 7 en el delantero serán 3.5, pero la mitad en el trasero de 9 será 4.5, ¿ya? Y determinamos este punto que está aquí. Ancho de espalda 50 centímetros, ¿ya? El ancho de espalda, ¿cómo se toma? Se toma desde los puntos del acromio clavicular al acromio clavicular. Desde este punto, desde aquí hasta aquí, por el lado de afuera, ¿ok? Por el lado de afuera. Es muy posible que algunos de ustedes me vayan a decir, no, pero es que 50 centímetros es mucho. Sí, es posible, porque lo normal es 46 centímetros, lo normal. Estamos trabajando con un pequeño despliegue, un pequeño desliz, y esto es para darle cierto bagaje a la camiseta, al buzo. Entonces vamos a aplicar que esta distancia es el ancho de espalda, ¿ok?
que es igual a la mitad del ancho de espalda. Que es 50 centímetros entre 2 igual 25. 25 y enseguida lanzo mi hombro. ¿Ok? Es un hombro, como ustedes lo verán, de 16.5. Es decir, es un hombro que va a quedar un poquito por fuera del acromio clavicular y va a quedar un poquito por fuera. Pero eso también sirve para que la camisa tenga un descanse y porque este molde se va a venir hacia adelante con esta profundidad, ¿ya? Con una profundidad de 4.5. Bueno, entonces ahora ya tenemos este punto aquí. Vámonos entonces para la sisa. Cuando vayamos a tocar la sisa, vamos a hacer lo siguiente. Medimos desde la séptima cervical, que es nuestra medida exacta. La séptima cervical no se nos va a mover. La séptima cervical va a estar aquí, porque ahí está el huesito. Ahí está la séptima vértebra cervical y ese huesito al pronunciarse, cuando inclinamos la cabeza hacia adelante, sale automáticamente y ese huesito nos va a permitir a nosotros tener una medida muy, muy acertada. A diferencia de tomar la medida desde aquí, porque es que esta parte de aquí, si se la medimos a Carolina de Mónaco, se van a dar cuenta que es muy diferente a si se la medimos a cualquier otra mujer. Okay. Acuérdense que ella tenía esta parte de aquí bastante desarrollada. Y así podemos, a la Batilova o cualquiera de estas tenistas o deportistas, se darán cuenta que esta parte de aquí es bastante pronunciada. O por ejemplo, a la artista de cine que hace el de La Roca, por ejemplo. Tiene esto supremamente desarrollado, es decir, una cuestión impresionante. Aquí la inclinación de sus hombros es bastante prominente, porque el desarrollo de esta parte es mucho. Bueno, pero con este sistema solucionamos todo eso. Eso es lo interesante. Entonces, al utilizar la séptima cervical hasta el largo total, yo miro cuánto me queda. Aquí me quedan 70 centímetros y yo determino que la mitad es 70.5. ¿Ya? 35 y pico. Entonces aquí vamos a mirar a ver dónde queda la cintura. Y es aquí donde entran mis estudios. Y les digo, si el módulo inicial me dio 23, ¿ya? Es decir, la diferencia entre mi estatura total y la séptima cervical, las dos medidas exactamente hasta el suelo, la resta de estas dos medidas me dio el módulo 23 de mi cabeza, ¿ya? Ese módulo 23 se debe repartir más o menos en mi cuerpo unas 7 veces o unas 7.5 veces, que es lo adecuado. Pero resulta de que ese 23 me da desde la coronilla hasta la séptima cervical. Entonces los otros 23 centímetros serían correspondientes al segundo módulo. Quedaría más o menos por mi pecho. Y el tercer módulo, más o menos, debería estar por la cintura. Entonces, si yo tengo 23 hasta aquí, hasta la séptima cervical, mido otros 23 más, el segundo módulo de pecho, y mido otros 23 más y me da la cintura. Vamos a llamarle cintura 1. Porque también existen otros amigos muy profesionales que tienen unos estudios muy buenos y los cuales conocí hace muchísimos años cuando estaba estudiando mi carrera, por allá en los años 80 y tanto, que se llamaban en ese entonces ingenieros costura 3, que creo sean los mismos de cómo cubrir un cuerpo. Creo
creo. No estoy seguro, pero por el material que tengo de los dos, pues se parecen muchísimo. Y ellos contemplaban una medida para extraer también ese largo que correspondía a las 3/10 de la séptima cervical. Entonces, ellos dicen que esa medida corresponde a las 3/10 de la séptima cervical. Entonces, si yo tengo mi séptima cervical, que es 150, que es desde aquí hasta abajo, yo digo 150 por 3 me da 450 y lo divido entre 10 y me da 45. Pero 45 medido ¿desde dónde? Pues desde la séptima cervical. Desde aquí, desde la séptima cervical. 45. Miren que la diferencia es escasamente 1 centímetro. Un centímetro. ¿Yo qué les sugiero? Como la cabeza también es uno de los módulos que también tenemos que estudiar, porque también encontramos personas con unas cabezas muy pequeñas, ¿ya? No hablemos de microcefalia ni nada de eso, sino su cabeza es muy pequeña comparativamente al resto del cuerpo. Sobre todo esto lo vemos en comunidades africanas y ciertas comunidades negras que tienen esa característica de que su cabeza es pequeñita, aunque eso lo compensan con un cuello largo. De todas maneras, pues si ustedes desean y no hacer este ejercicio de los módulos, cosa que a mí me gustaría muchísimo porque se van a meter, se van a inmiscuir, se van a incluir en el mundo del diseño propiamente dicho, y no tanto del patronaje, sino del diseño, el análisis de los módulos en el cuerpo y el análisis de dónde está la problemática y dónde yo tengo que funcionar como diseñador. Entonces apliquen la de las 3/10 de la séptima cervical, ¿ya? Y si aplican las 3/10 de la séptima cervical, se darán cuenta que las 3/10 de 150 de la séptima cervical es igual a 45. Y eso nos muestra aquí enseguida dónde nos da. Aquí. ¿Dónde queda la cintura? Ustedes dirán, ¿pero para qué cintura? ¿Dónde queda la cintura? ¿Dónde queda el ombligo? ¿Ya? ¿Dónde queda el ombligo? Les decíamos que la cintura queda de 4 a 5 centímetros por encima del ombligo. Entonces, si esta es mi línea de cintura, yo aquí marco mi ombligo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el ombligo en una camiseta? Pues sí, claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver, porque es que cuando yo estoy generando toda la otra parte del diseño, que es el color, la forma, etcétera, etcétera, yo tengo que saber cuál es y hasta dónde supuestamente va a llegar el pantalón, hasta dónde lo va a cubrir, o hasta dónde la camiseta va a meterse por dentro, en caso tal de que se meta por la camiseta o la camisa o el suéter, porque también hay camisetas o suéteres para usar por dentro, ¿ok? Yo tengo que saber dónde está ese punto, el punto del ombligo, y por eso es que lo tengo que señalar, y por eso es que ustedes tienen que tener el conocimiento cierto, certero, dónde está el ombligo. Entonces, aquí tenemos una distancia de 45 centímetros y busquemos la mitad de 45, serían 22,5, que sería este punto que está aquí. ¿Ya? Entonces utilizamos lo de las 3/10 de la séptima cervical y trazamos nuestra línea decisa. Bueno. Línea decisa. Hay métodos que le dicen que la profundidad de esta línea decisa aquí corresponde a la quinta parte de esta distancia.
Eso no es cierto. Realmente es 4.3, pero no es 5. Pero bueno, el problema no es ese. El problema es que ya yo a esta prenda le incluí un desahogo. ¿Ya? Entonces, si yo lo que hago es que me voy a un quinto de esta medida y ya esto tiene un desahogo incluido, voy a modificar una medida importantísima que se llama sisa delantera. ¿Ya? Y es la medida que está desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Es la visual, es la parte visual. Ahora, esa es la medida que determina que la prenda es oversize o no es oversize. Porque yo una prenda la puedo hacer más ancha, pero que conserve su línea de ancho de sisa trasera y ancho de sisa delantera, y la prenda se va a ver bien. Así sea que sea oversize, es decir, que sea un ancho extra. Yo no le aplico 12 centímetros, sino le aplico 24. ¿Ya? Y voy a sacar una prenda ancha. Pero yo saco la prenda ancha, pero no me va a aparecer un saco 2XL vistiendo a un joven talla M. No me va a aparecer eso. Me va a aparecer una blusa ancha, porque sus líneas de sisa trasera y delantera coinciden con las de la persona talla M. Entonces yo le sugiero que en esta medida que está aquí, primero que ubiquemos la mitad. 22,5, 11.25, aquí. ¿Ya? En los kimonos o en la ropa oriental, esta línea va recta hasta aquí y de aquí sacan la sisa. Si ustedes desean, pues pueden hacerlo. Pero yo, ¿qué les sugiero? Yo les sugiero que rectifiquen esta medida aquí. Sisa trasera. Y en el delantero, sisa delantera. Entonces, en la tabla, la medida de sisa trasera no aparece en nuestra tabla. Y esto pues podemos modificarlo a algún compañero que nos adicione esa medida, porque pues es interesante que la tengan. De una vez, para la talla L, hablemos que sean 44 centímetros, lo que nos da un aproximado de 22 a esta altura, ¿ok? A la altura de la mitad de la sisa, del hombro hasta la línea de sisa, de ahí. Y de aquí yo voy a trazar mi sisa, que debe llegar a esta parte de forma llana. Acuérdense que yo les comentaba al principio que esta medida del ancho de espalda que habíamos tomado de 50 centímetros, me parece, va a ser un ancho bastante caído, bastante prominente, es decir, un ancho que se sale de lo normal. Eso de una vez se lo explico para que tengan el concepto y que cuando le vayamos a hacer las modificaciones, pues podamos modificar esta línea del ancho de espalda y no agregarle los 50 centímetros, sino trabajar con una medida de 42, de 44 centímetros, que es lo normal. Para este caso yo lo estoy haciendo de 50 centímetros. Bueno, y entonces aquí buscamos con nuestra curva, ¿ya?, de sisa, y trazamos de tal manera que ella llegue aquí llano, es decir, que no llegue en punta, sino que llegue llanito esta parte de acá. ¿Ok? Sigo insistiéndole que esta prenda nos va a parecer un poco caída de hombros, porque así lo determinamos nosotros. Ustedes, si desean y si quisieran, por ejemplo, estandarizar la talla L, modifiquen la línea
de el ancho de espalda. No le coloquen 50 centímetros, pueden colocarle 44, 46 centímetros de ancho de espalda, ¿ya? Bueno, eso depende también de su grupo poblacional, porque si estamos trabajando en Chile, por ejemplo, por la ocupación de gran parte de la población chilena en labores de minería, por ejemplo, se van a dar cuenta que la estructura de su espalda es mucho más prominente, su cintura es más pequeña, porque la mayor parte de su labor la ejecutan es en toda la parte del torso hacia arriba, es decir, toda la parte de arriba está mucho más desarrollada. Así se van a dar cuenta que cada parte de nuestras regiones tiene su peculiaridad específica. Aquí vamos a concluir que en este punto de la cintura vamos a descontar 2 centímetros aquí para hacerle una pequeña entrada y acá dejamos lo que se acuerda que le llamábamos la banda anatómica, que era un espacio que utilizábamos para que nuestras prendas no generaran una punta, ¿ya? Y llegamos hasta ahí. ¿Ya? Esta punta, miren que no llega hasta aquí, sino que llega un poquito antes para poder suavizar con nuestra herramienta de curva de sastre y quitar esas puntas que el cuerpo humano no tiene. Pues lo único que me resta decirle es que de una vez, como que para ir haciendo las cosas de manera inmediata, vamos a medir nosotros cuál sería el recorrido de nuestra sisa en la parte trasera. Con el metro paradito nos vamos sin incluir costuras ni nada que se le parezca por ahora, y decimos que nuestra sisa es de 29 centímetros y el cuello en el trasero nos da 10.5 centímetros. Ahora pasaremos a hacer un recorte para que ustedes vean ya cómo se arma la parte de trasero, es decir, colocamos la contraparte allá y procedemos con la parte delantera. Bueno, y vamos a dar continuidad a nuestro molde delantero de nuestras blusas, camisetas, buzos, suéteres. Pero antes de continuar, quiero enfatizar dos cositas. Vamos a trazar aquí a una altura de 10 centímetros aproximadamente, desde el punto de 8 centímetros más o menos, desde el punto de la séptima cervical, para trazar el sitio donde quedaría una almilla. Esto para las personas que quieran trabajar
la armilla con los trucos que yo les comenté, es decir, las pincitas que vamos a hacer aquí para que esta curvatura de la espalda quede perfecta, ¿ya? Esta parte de la armilla la trabajaremos aparte cuando trabajemos entonces armilla y manga juntas. Continuamos, volvimos a los videos largos, pero ustedes entenderán que esto es como una clase de universidad, es decir, pues yo intento darle lo mejor en el mejor tiempo posible. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a prolongar nuestra línea de sisa, prolongamos nuestra línea de cintura, prolongamos nuestra línea de largo de camiseta o de camisa. No le llamemos cadera porque no sabemos exactamente, esta medida no fue tomada con la cadera, pero bueno, esta sería pues nuestra línea de cadera. Y el ancho correspondiente a 31 centímetros exactamente igual a nuestro cuadrante anterior. Entonces vamos a comenzar a trabajar en la parte del delantero. Para comenzar a trabajar la parte del delantero tenemos que hacer una abstracción, ¿ok? Y es mirar el cuerpo de frente. Si miramos el cuerpo de frente y nos imaginamos la parte de atrás, que es la parte de la séptima cervical, que es esta, y después intentamos mirarlo de costado, nos vamos a dar cuenta que esta línea de la séptima cervical es de donde realmente comienza el cuello en el delantero, ya que esta parte que está aquí es la que se viene a arropar el hombro desde atrás hacia adelante, ¿ya? Esta es la parte que arropa el hombro y se viene hacia adelante. Pero visto el cuerpo de costado, esta séptima cervical que está aquí, si yo trazase una línea horizontal, diese más o menos a dónde comenzaría el cuello a funcionar. Entonces esta es la línea que yo voy a necesitar, no esta, sino la de la séptima cervical. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría enseguida? Miren lo que ocurre. Lo que ocurre es que automáticamente enseguida se nos va a presentar una diferencia entre el molde del trasero y el molde del delantero. ¿Ya? Va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a pegar por todo el costado. Es decir, esta línea mía del costado, del trasero, tiene que corresponder con la del delantero, porque por aquí va a haber costura. Por aquí va a haber costura, hasta aquí. Y aquí va a ser lo de la manga. Pero la distancia de la parte trasera es más larga, va a ser más larga, porque no va a tener que venirse a arropar el hombro desde atrás hacia adelante, ¿ya? Por eso va a ser más corta en esta parte de acá. Cuando las tallas son 2XL en adelante, se comienza a presentar otra problemática, y es que el hombre comienza a generar abdomen, y al generar abdomen, eso lo que hace es que nuestra distancia en el delantero varía, es decir, se comienza a crecer el delantero y el trasero comienza a mantenerse quieto, ¿ok? O también se da de que en las personas mayores, adultas, o de esas tallas tan 2XL en adelante, 2XL, 3XL, 4XL, se genera también lo que es la parte de la espalda, la jiba, esa parte que también alarga el molde de la parte trasera, pero son casos ya muy específicos. Se los comento porque cuando vayan a elaborar su tabla, tengan en cuenta que a partir de la talla 2XL en adelante, ya las diferencias entre el molde del trasero y el delantero no van a ser tantas, ¿ya? Aquí más o menos es como unos 5 centímetros, pero cuando ya 2XL, 3XL no pueden hacerlo, o personas que tengan problemas de jiba o tengan problemas de la espalda muy encorvada, tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas. O
abdómenes muy abultados en la parte frontal. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho las proyecciones, pues no queda otra cosa sino la construcción del cuello. Y dijimos que para el cuello no vamos a utilizar esta sumatoria del 2, sino que nada más es 42 entre 6 a 7. Utilizamos para la medida horizontal del cuello delantero igual al contorno de cuello entre 6. 42 entre 6 igual 7. Y de profundidad vamos a utilizar, a este 7 le vamos a agregar 1. 7 más 1, 8. ¿Ya? Es decir, aquí hay 8 y aquí hay 7. Para que no haya esta confusión, dejemos el 8 aquí y el 7 aquí. Y construimos nuestra curvatura con nuestro curvilíneo. Inclinación de hombros en el delantero. Como ya lo explicamos al principio, la inclinación de hombros en el trasero sale de la mitad de 9, aquí va a salir de la mitad de 7. Entonces siempre la inclinación en el delantero va a ser más pequeña que en el trasero, porque en el delantero, si ustedes se dan cuenta, me miran aquí, en el delantero no hay tanta necesidad de la prenda de arropar como si lo hay en el trasero. Es decir, aquí la prenda se viene hacia adelante y tiene que llegar hasta este punto de acá. En el delantero no. Entonces la inclinación no es igual a la del trasero. Ustedes encontrarán en donde le dan 5 centímetros para todas las cosas de inclinación, tanto el delantero como el trasero, y así dicen que les sale bien. Entonces aquí yo lo que hago es que 7 entre 2, 3 y medio. 3 y medio aquí. Y lanzo una línea auxiliar con lápiz. ¿Ya? Donde va a reposar, ¿qué es lo que va a reposar ahí? El hombro. ¿Cuánto de hombro? Lo mismo que me dio en el trasero. Esa aclaración responde a muchos colegas que me preguntan, pero ¿cómo hace si aquí el hombro es más pequeño o es más grande en el trasero? No es más grande ni es más pequeño. Lo que es más grande y más pequeño es la medida horizontal del cuello. ¿Ya? Este espacio vacío aquí es más grande en el trasero, porque tiene que venir a arropar. Entonces sobre esta línea auxiliar yo coloco la misma medida, 16.5 hasta aquí, y trazo mi hombro hasta aquí. ¿Ok? A esta prenda no hay necesidad de hacerle la corrección que se le hace a la camisa. Por ejemplo, que se hunde un poquito aquí en la mitad, unos 0.5, 0.7, y se traza una curvatura. No hay necesidad, pero si lo quiere hacer, yo se la sugiero. ¿Ya? Si, sobre todo, si usted está haciendo un suéter tipo polo, vestidor clásico, yo le sugiero que lo haga. ¿Por qué? Porque no solamente la parte visual, sino es el comportamiento de la prenda cuando se coloca. ¿Ya? Entonces, si realizamos esta pequeña curvatura en el hombro,
Por ahí alguien me dijo, ay, gracias, profe, me acordó. Tenía años que no se me había olvidado. Entonces, la sisa, que es esta, ya tenemos nuestro punto de acá y nuestra línea de sisa. Miramos cuál es la distancia. 19 y poquitín. Más o menos ese es el punto. Ahora vamos con sisa delantera. Acuérdense que aquí habíamos tomado de que la sisa trasera era 40 y 44. En la parte del delantero, la sisa delantera, es decir, esta distancia de aquí hasta aquí, ya, esta distancia de aquí hasta aquí, ya, esta distancia se llama sisa delantera. Cuando yo en los primeros videos que montamos en otra red, en TikTok, muchísimas personas me dijeron, no, que esa medida de dónde salió, que para qué quedó, cómo la llevo al plano, que para qué sirve. Yo me cansé de explicarle, les decía, si usted no toma esa medida, lo que puede ocurrir es que o la curva se le viene hasta acá y entonces la manga no comenzaría aquí, sino comenzaría aquí, o en segundo caso, me genera un espacio de tela y un arrugue aquí horrible, que eso le va a sobrar. Pues en una prenda como esta no se va a detectar mucho, porque normalmente vamos a trabajar con telas de piqué, telas de punto, etcétera, etcétera. Pero cuando estemos trabajando otro tipo de telas u otros tipos de prendas, esa cantidad de tela aquí sobrante no se ve bien, ¿ya? Entonces nosotros vamos a, si utilizamos 44 centímetros para la sisa trasera, utilicemos 42. Normalmente casi siempre es 1,5 centímetros más pequeña esta sisa delantera, ¿ya? Entonces 22, 20 y medio, 21, vamos a ponerle 21 aquí. Y aquí lo que yo hago es que, por eso también hago la parte de atrás junto con la de adelante, para que la curva de la sisa sea homogénea, sea suave, ¿ya? Porque a veces uno hace el molde trasero y después hace el molde delantero y resulta que aquí queda una puya, aquí queda la curvatura es muy abrupta y se ve feo. Entonces yo proyecto mi curva tocando los puntos claves, que son hombro, y ya dijimos que va a ser un poquito salido, y una curva que termine en la llanura de este cuarto, y que al coserse por aquí sea una curva suave entre el delantero y el trasero. ¿Se dan cuenta que esta parte es más pequeña que esta parte? Claro que sí. Bueno, entonces seguimos, hacemos la pequeña hendidura de la cintura. ¿Que para qué hacemos esa hendidura de la cintura si eso no importa? No importa. No, porque la prenda no va a ser justa. Sí, no va a ser justa, pero necesita darle una horma, necesita que la prenda se vea bien, ¿ya? Y antes de colocarle unas pinzas atrás que son fatales en tejido de punto, en tejido de piqué, yo prefiero colocarle una pinza aquí en la zona de la cintura para no colocarle una pinza o dos pincitas atrás en la espalda, ¿ya? Porque en tejido plano se ve muy bien, muy chévere. Pero en tejido de punto, esas pinzas ahí atrás, nada que ver.
al menos que hagamos un corte y las metamos y las incluyamos ahí. ¿Ok? Entonces aquí 2 centímetros y las personas que hagan este molde, les pido encarecidamente, hagan una encuesta, pregunten cómo te sientes la prenda, cómo te la sientes, ¿ya? ¿Te encajó? ¿Te la sientes bien aquí? ¿Cómo te sientes el pecho? ¿La cintura? Eso es lo que yo quiero que pregunten. ¿Sí? Suavizamos aquí para que no nos quede una puntita, pero ya sabemos que esta es nuestra línea de cintura, que este es nuestro ombligo, esta es la línea de largo de camiseta y aquí tenemos nuestro molde delantero y el molde trasero. A estos moldes vamos a adicionarle, y es ahí donde yo quiero que terminen de llenar sus tablas. Por ejemplo, el dobladillo de la parte de abajo dijimos que va a ser 5 centímetros, 2 y 2. Pueden ser 2 y medio, pueden ser 2 y medio, pero con 2 y medio, es decir, doblar solamente hacia atrás, donde ustedes tengan que filetear, por ejemplo, el orillo, o si no, meter en una máquina de collarín para que aplaste ahí y quede con las dobles costuritas esas bonitas, muy bonitas, pero a veces también inseguras. 5 centímetros a partir de aquí, lo mismo que en la manga, y en el cuello tienen que tener pendiente que este es un cuello en donde a partir de aquí supuestamente llegaría el rib, ¿ya? Entonces tenemos que, si vamos a hacer el corte, tenemos que darle el grueso del rib que le vamos a colocar, o tener pendiente cuál es el cuello que vamos a aplicar en nuestra prenda. Pero de todas maneras, si vamos a aplicar un rib de 2 centímetros y medio o 2 centímetros, tenemos que descontarlo de aquí y saber entonces que esta es la zona del rib. Ahora, ahí hay una medida que se llama largo del cuello, que normalmente es el largo del contorno del cuello menos un 25% para el rib. Esta medida depende del tipo de rib que usted vaya a utilizar, es decir, no es un estándar, ¿ya? Hay personas que casi siempre dicen la medida menos 3 centímetros, es decir, cojo el contorno total del cuello, lo coloco y le quito 3 centímetros y eso me da perfecto. Bien, 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 no pasa nada. Si le salió bien así y ese es el rib que usted siempre ha utilizado, pues bien. Pero resulta de que los tejidos de rib son tejidos que realmente en textil se llaman acanalados, ¿ya? Acanalados 2-2, 2-1, hay 3-2, hay diferentes tipos de acanalados. Y dependiendo de los canales, así también es la elongación del tejido, la construcción de cada uno de los hilos con que se cose ese rib también influye. De tal manera que, para concluir, les comento algo. Dependiendo del rib que ustedes vayan a utilizar, hagan una prueba. Primero, comiencen quitándole un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi cuello, en total, mi cuello, aquí me dio 10,5, ¿verdad? Pero recuerden que aquí, este sería el orillo del rib. Si yo le quito 2 centímetros aquí, pues lógicamente esta distancia me va a dar más. Vamos a suponer que me dé 12. Y 12 en el trasero son 24. Y aquí me dé 26. ¿Ya? Sería 50 centímetros. Si yo le quito a 50 el 25%, entonces sería 50, 25, 12 y medio, 37,5. Algo así. ¿Ya? Entonces, ese sería el largo de mi rib. Ese está contemplado ahí en la tabla, ¿ya? Pero eso es una prueba y error, porque los ribs no son iguales. Bueno, tenemos entonces nuestro
nuestra parte central, nuestra parte delantera. Aquí podemos ubicar, si queremos, podemos ubicar de una vez el bolsillo. Aproximadamente a unos 7 o unos 6 centímetros del centro, y un ancho aproximado entre 14, 15, 13, 14, 15 centímetros de bolsillo hacia abajo. ¿Ya? Aquí estoy utilizando 7, que me parece como mucho, pero bueno, está bien, porque es una talla L, como para darle a las tallas más pequeñas que se acerquen un poquito más, porque no vamos a tener este mismo ancho. De todas maneras, el bolsillo casi siempre va a tener, la diferencia de los bolsillos es muy mínima, es muy poquita, porque las manos pues normalmente casi siempre tienen el mismo ancho para utilizarlo. Pero la separación del centro, estimé que 7 centímetros sea lo perfecto, y aquí me voy a unos 14 o 15 centímetros de largo, y señalizamos bolsillo, es posible que no vaya a tener bolsillo, pero vamos a señalizarlo para saber, en caso tal de patronaje, la ubicación con punzones donde vamos a ubicar los bolsillos. Señores, lo que nos hace falta sería recortar por aquí, por la línea esta. Acuérdense que esto no va. Recortar, sacar por duplicado tanto la parte trasera como la parte delantera, hacer el ensamble y proceder entonces con, si vamos a trabajar la almilla por separado y las mangas. Acuérdense que esta sisa es una sisa altica, moderna, muy bonita, y ojalá las personas que puedan concluirlo nos hagan llegar una foto, y si pueden, un comentario al respecto de cómo sintieron la prenda, cómo la sintieron. Eso es lo más importante en nuestro sistema, en nuestro método. Cordiales saludos, muchísimas recordaciones, muchísimos saludos a todas aquellas personas que nos han acompañado hasta este momento. Yo sé que hemos tenido baches, pero pues todo es debido a nuestras dificultades, a veces lo poquito que tenemos, o el poquito tiempo, o las ocupaciones, o en fin, muchas cosas pueden ocurrir, pero entiendan que siempre de mi parte está de la mejor manera prestarles una buena enseñanza, unas buenas indicaciones, complementárselas hasta donde más no pueda. Y saludos a mis amigos de Brasil, a mis amigos de España, especialmente México. Tengo muchos seguidores mexicanos, y de Oriente Medio, y bueno, a todas aquellas personas de cualquier nacionalidad. Ustedes y yo sabemos que todos nosotros, los que nos interese en algo, algo tenemos en común. Así que chao y hasta la próxima. Seguimos.